Bienvenidos a Historias de Ultratumba. En el corazón del centro de Lima, frente a la Plaza de los Héroes Navales se levanta el Hotel Sheraton. Para muchos, es sinónimo de lujo, de eventos importantes, de una vista privilegiada. Pero pocos saben que caminan sobre uno de los terrenos más cargados de historia, dolor y muerte de todo Lima. Porque aquí estuvo el Panóptico de Lima, la penitenciaría más grande e importante del país, un lugar donde durante 100 años se encerraron sueños rotos, desesperación y gritos de agonía. Demolida en los años 60, la cárcel dejó un vacío que pronto llenó el hotel, inaugurado en 1973. Pero hay quienes dicen que no todo lo que habitaba entre esos muros de concreto se fue con la demolición. Que algunas cosas simplemente se quedaron. Hoy recibimos el testimonio de María, una mujer que durante años trabajó ese edificio, y que aprendió a convivir con unos vecinos muy particulares. Vecinos que no pagan habitación pero que reclaman su espacio cada noche. Antes de seguir con la carta te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al vídeo y compartiéndolo. Si tienes alguna experiencia de casos paranormales y quieres compartirlo, no dudes en escribirnos. Correo electrónico de María. Mi nombre es María, tengo 35 años y durante casi una década, desde el 2011 hasta el 2020, trabajé como personal de limpieza en el Hotel Sheraton. Lo hice por necesidad, como la mayoría de nosotras, es un trabajo duro, invisible, se entra de madrugada, cuando los huéspedes todavía roncan y se sale cuando los ejecutivos empiezan a bajar a desayunar. Uno recorre pasillos infinitos, entra y sale de cientos de habitaciones y conoce cada rincón, cada ruido, cada sombra de un edificio. Y créanme, en el Sheraton, las sombras son distintas. Desde el primer día, los veteranos, los que llevaban 20 años o más, nos advertían. No con miedo sino con una resignación cansada. Aquí hay que trabajar con respeto, nos decían, saludar al entrar a una habitación vacía, pedir permiso para limpiar, nunca refunfuñar en voz alta en los pasillos solitarios. Yo, como todas las nuevas, pensé que era una superstición tonta, un cuento para asustar a las chicas nuevas. Hasta que dejó de ser un cuento. Todo empezó con pequeñas cosas, detalles que uno podía atribuir al cansancio, a la imaginación. Cosas que se movían de sitio en una habitación que acababas de ordenar, un frío repentino en un punto específico de un pasillo, un frío que atravesaba el uniforme y te helaba los huesos, aun cuando el aire acondicionado estuviera apagado. El sonido de pasos detrás de ti en un corredor vacío, pasos que se detenían justo cuando tú te detenías. La sensación constante de que no estabas solo, de que eras observada. Pero el primer encuentro claro, el que me quitó cualquier duda, ocurrió en el piso 10. Era una madrugada de domingo. Yo estaba terminando de reponer las toallas en el carrito, al inicio del pasillo largo que daba a las habitaciones con vista al Paseo de la República. Alcé la vista para estirar la espalda y ahí lo vi. Al final del corredor, justo donde la luz tenue de las lámparas de pared se fundía con la oscuridad, había un hombre. No era un huésped, estaba parado de una manera rígida, antinatural, de perfil, como mirando la pared. No llevaba maleta ni la ropa desarreglada de alguien que sale a buscar hielo a medianoche. Vestía algo oscuro, como un traje antiguo o quizás un uniforme. Lo más aterrador era que su figura no era del todo sólida, parecía hecho de humo denso, de una oscuridad más profunda que la del pasillo. Se podían distinguir sus contornos pero estos vibraban ligeramente, como el aire sobre el asfalto en un día de calor. Me quedé paralizada, sin aliento. En ese momento, el hombre, o lo que fuera, giró la cabeza lentamente hacia mí. No pude ver su rostro, solo una mancha pálida e indiferenciada donde deberían estar los ojos. Y entonces, simplemente, se desvaneció. No se fue caminando, no se esfumó con un efecto. Fue como si alguien apagara un proyector. Un instante ahí, al siguiente, el pasillo estaba vacío. El corazón me latía tan fuerte que creí que me oirían desde las habitaciones. Me apoyé contra el carrito, temblando. Cuando logré recuperarme, miré hacia donde había estado la figura. No había nada. Fui hasta allá arrastrando los pies. No había olor, no había frío extraño, nada, pero algo había cambiado. El aire en ese punto del pasillo estaba cargado, pesado, como después de una discusión muy fuerte. Salí corriendo hacia el cuarto de servicio más cercano y me encerré. Ahí supe que las advertencias de los veteranos no eran broma. Ese mismo año otro incidente me terminó de convencer. Estaba limpiando una suite en uno de los pisos altos, una habitación grande con una vista espectacular hacia el Palacio de Justicia. Había terminado de pasar la aspiradora y me dirigía al baño para pulir los grifos. El baño estaba en completo silencio, de pronto, sin que nadie lo tocara, la llave de la ducham se abrió de golpe. El chorro de agua salió fría, golpeando con fuerza la mampara de vidrio. Grité sobresaltada. Corrí a cerrarla.
La perilla estaba firme pero el agua fluía. La forcejeé, asustada, hasta que finalmente cedió y el chorro se detuvo. Me quedé mirando la llave. No había nadie más en la suite, la puerta estaba asegurada con mi llave maestra. Fue entonces cuando sentí un susurro. No una voz clara, sino un rumor de voces, como si varias personas hablaran a la vez, mezclado con un llanto ahogado. Venía de las paredes. Salí de la habitación y no regresé hasta que llegó mi supervisora, a quien, por supuesto, no le conté nada. Me habría dicho que estaba estresada, que necesitaba vacaciones. Con el tiempo fui conociendo más historias. No de fantasmas genéricos, sino de sucesos específicos, trágicos, que habían marcado al hotel y que todos conocían. Se hablaba de una mujer joven, una azafata de nombre Marita, que en 1990 había sido encontrada muerta en la piscina de la terraza. Los rumores decían que no había sido un accidente, sino que su pareja, en medio de una discusión feroz, la había arrojado desde el piso 19. A veces, cuando limpiaba cerca de esa zona en las madrugadas más silenciosas, creía escuchar, por un segundo, el sonido de un grito desgarrador que se apagaba rápidamente. Y luego estaba el caso más reciente, el que a todos nos estremeció. Ocurrió en el 2016. Una tarde, una chica muy joven, de apenas 17 años, llegó al hotel. Nadie sabe muy bien cómo, pero logró subir hasta la azotea, al piso 20. Se subió a la cornisa y ante la mirada horrorosa de la gente en la calle, se lanzó al vacío. Los que estaban abajo dijeron que antes de saltar, se le escuchó decir, con una calma aterradora, que su vida no tenía sentido. Su nombre era Natalie, era venezolana, y estaba de paso por Lima. Ese suceso le dio un giro siniestro a todos los rumores. Porque no era solo el pasado penitenciario lo que habitaba el lugar. Era también el dolor, la desesperación instantánea que parecía encontrar en ese edificio un imán, un escenario final. Pero hay un secreto más grande, una regla no escrita, un secreto que no está en los manuales pero que es más importante que cualquier protocolo. Se trata del piso 13. En el Sheraton, como en muchos hoteles por superstición, no existe un piso 13 numerado. Pasan del 12 al 14. Pero la leyenda entre nosotros, los trabajadores, es diferente. Nosotros sabemos que el piso 13 sí existe. No es un piso de huéspedes. Es un espacio técnico, un entrepiso de mantenimiento al que solo puede accederse por una puerta blindada gris, sin número, ubicada al final de un pasillo de servicio en el sótano 3. Esa puerta siempre está cerrada con candado y con una cadena gruesa. Y tiene una orden permanente, dada por la gerencia hace décadas, según los más viejos. Orden que se renueva con cada cambio de administración. Nadie, bajo ningún concepto, debe abrir esa puerta ni ingresar a ese piso. No para trabajos de electricidad, no para revisar tuberías, para nada. Se dice que cuando estaban construyendo el hotel, los obreros fueron los primeros en reportar fenómenos extraños. Voces, figuras, herramientas que desaparecían. Pero el clímax ocurrió cuando empezaron a trabajar en los cimientos, en lo que había sido el corazón del panóptico, las celdas de castigo y los patios de ejecución. Los relatos varían, pero todos coinciden en que algo pasó que detuvo las obras por semanas. Algo tan grave que los arquitectos y la dirección decidieron sellar un sector completo, aislarlo, construir sobre él pero dejándolo deliberadamente fuera de los planos funcionales del hotel. Ese sector sellado sería lo que hoy llamamos el piso 13. La versión más escalofriante que circula entre el personal de mantenimiento nocturno cuenta que, en los años 80, un grupo de trabajadores, borrachos y apostando, forzó la puerta. Querían probar su hombría, desmentir los cuentos. Subieron con linternas. Lo que encontraron, según el único que regresó relativamente cuerdo, y que fue despedido al día siguiente, no eran habitaciones. Eran corredores angostos con paredes de ladrillo original de la cárcel, nunca demolidas. En el aire flotaba un olor a tierra húmeda y óxido. Y en esas paredes, según su relato entrecortado y borracho, se veían marcas. Marcas de dedos, de uñas, como si alguien hubiera forcejeado por salir durante años. Los demás compañeros que entraron con él nunca volvieron a ser vistos. Oficialmente, se dijo que renunciaron. Pero en las cocinas y en los cuartos de servicio, sabemos la verdad. El piso 13 no está clausurado por renovación, está clausurado para que lo que hay dentro no salga. Con los años desarrollé mis propios mecanismos para sobrevivir a las madrugadas en el Sheraton. Aprendí a nunca silbar, a nunca responder a un susurro que viniera de una habitación oscura, a siempre dejar una toalla doblada de una manera particular en la entrada cuando limpiaba, como una ofrenda muda de paz. Aprendí a reconocer las habitaciones pesadas, aquellas donde el aire era más frío y donde los huéspedes, sin excepción, se quejaban de insomnio, de pesadillas o de la sensación de estar observados.
Aprendí que en los ascensores se detenían en un piso no numerado entre el 12 y el 14, las puertas se abrían ante un pasillo oscuro y vacío, y luego volvían a cerrarse, continuando su camino como si nada. Pero hubo una noche que puso a prueba todos mis trucos y mi cordura. Fue en el 2019. Me asignaron una tarea especial, cubrir a una compañera que se había enfermado en el turno de la tarde-noche. Eso significaba quedarme más horas, limpiar las suites ejecutivas en los pisos altos mientras algunos huéspedes todavía estaban en sus habitaciones o salían a cenar. Me tocó el piso 19, el mismo piso del que décadas atrás habían arrojado a la joven Marita. Mientras pasaba la aspiradora por el pasillo sentí una opresión en el pecho que no era cansancio, era una tristeza densa, que se me subía por la garganta. Al pasar frente a la habitación 1908, la que según los rumores más persistentes fue el escenario de la tragedia, el carrito se atascó. Una de las ruedas parecía haberse trabado en la moqueta de golpe. Me agaché a revisar y fue entonces cuando escuché claramente una discusión. No venía de ninguna habitación con la puerta abierta, parecía flotar en el aire del pasillo. Una voz de hombre, airada, una voz de mujer, suplicante, entrecortada por el llanto. No se distinguían las palabras, pero la intención, el odio en una voz y el terror en la otra, eran palpables. La discusión subía de tono hasta que culminó en un grito desgarrador de mujer, seguido de un silencio súbito y brutal. En ese silencio, se escuchó un golpe sordo, lejano, como algo pesado cayendo sobre una superficie dura. Me quedé agachada, congelada, la mano todavía en la rueda del carrito. El pasillo estaba vacío, iluminado y silencioso. Pero la energía había cambiado, era como si el aire mismo estuviera vibrando de dolor contenido. Me levanté despacio, dejé el carrito ahí y me fui caminando hacia el cuarto de servicio sin mirar atrás. No pude regresar a esa ala del piso esa noche. Le dije a mi supervisora que me había sentido mareada. Ella, con una mirada que parecía entender más de lo que decía, solo asintió y me asignó otra zona. El último evento, el que terminó por decidirme a buscar otro trabajo, ocurrió en las cocinas principales, en el sótano. Era cerca de las 4 de la mañana, la hora más muerta, cuando el último room service ha terminado y el desayuno aún no comienza. Yo había bajado a buscar unos suministros. Las cocinas, inmensas y llenas de acero inoxidable, estaban a oscuras, solo con las luces de emergencia encendidas. El sonido de los enormes refrigeradores era un zumbido constante. Mientras buscaba los detergentes, sentí que alguien me observaba desde el otro extremo de la cocina, donde estaban los hornos industriales. Volteé. Allí, recortada contra la tenue luz verde de una salida de emergencia, había una figura. Era un hombre, pero su postura era extraña, encorvada, como si cargara un peso invisible en los hombros. Llevaba algo en la cabeza, una gorra o quizás un gorro de cocinero, pero su ropa parecía andrajosa, no el uniforme blanco e impecable de los chefs. Lo más extraño era que en sus manos, sostenía algo largo y metálico que brilló débilmente. No era un cuchillo de cocina, tenía una forma más tosca, como una barra o una herramienta antigua. No sentí miedo en ese momento, solo una curiosidad helada. Nos quedamos mirándonos a través de la oscuridad de la cocina. Entonces el hombre hizo un movimiento con la cabeza, un gesto lento, como si me saludara o me indicara que me fuera. Y luego dio media vuelta y caminó directamente hacia la pared de ladrillos, desapareciendo a través de ella como si fuera de humo. Fue entonces cuando recordé los testimonios más viejos. No todos los espíritus del Sheraton eran de la cárcel. Algunos eran de los obreros que lo construyeron. Y otros quizás de las propias tragedias que el hotel había visto nacer dentro de sus paredes de lujo. El hombre de la cocina no me había amenazado. Su mirada había sido de advertencia, casi de compasión. Como si me estuviera diciendo que este no era mi lugar, que yo no debía acostumbrarme a su mundo. Poco después, llegó la pandemia y los despidos masivos en el sector hotelero. Fui una de las afectadas. Cuando dejé ese trabajo sentí un alivio profundo, como si me hubieran quitado un peso de encima. No era solo el miedo a lo sobrenatural. Era el peso constante de la historia, de la tristeza y la violencia que ese edificio parece absorber. Un colega de seguridad me contó una vez algo que nunca olvidé. Él hacía rondas nocturnas y juraba que en los monitores de las cámaras de los pisos altos a veces se veían figuras paradas en los bordes de las terrazas, figuras que no estaban allí cuando él iba a revisar en persona. También hablaba de un empresario extranjero, de origen asiático, que años atrás se había suicidado en una de las habitaciones y que algunos decían haberlo visto vagando por los pasillos cerca de los ascensores. ¿Está el Hotel Sheraton embrujado? Yo no usaría esa palabra. Las palabras como embrujado o fantasmas simplifican algo mucho más complejo. Yo creo que algunos lugares se impregnan por la intensidad del sufrimiento que han tenido. La penitenciaría de Lima,
conocido como el Panóptico, fue un lugar de castigo, de hacinamiento y de desesperanza durante un siglo. Miles de almas pasaron por allí dejando atrás pedazos de su dolor. Ese dolor no se demuele sino que se queda como energía en el sitio. Yo ya no trabajo allí. Hoy limpio oficinas en un edificio nuevo en San Isidro. Extraño el sueldo, a veces extraño a mis compañeras. Pero no extraño el frío repentino, ni las miradas en la oscuridad, ni el peso de un secreto que todos conocen pero nadie nombra. Atentamente, María. El relato de María no es una historia aislada. Se suma a una larga lista de testimonios de trabajadores, huéspedes y medios que hablan de una actividad inusual en el Sheraton. Su experiencia nos plantea una pregunta incómoda. ¿Puede la memoria del dolor impregnar un lugar de tal forma que trascienda décadas, incluso siglos? El Hotel Sheraton, un símbolo de modernidad y confort, parece sostenerse sobre una paradoja. Es un lugar donde el pasado penitenciario y las tragedias contemporáneas convergen, creando un tejido de historias que la luz del día y el brillo del mármol no logran disipar del todo. La próxima vez que pasen frente a su fachada imponente, recuerden. A veces, los edificios más altos tienen los cimientos más sombríos, y el silencio de un pasillo de hotel a medianoche puede estar cargado de más ecos de los que imaginamos. Recuerde que la maldad existe y acecha en las sombras más oscuras y los lugares más comunes. Entre las sombras visibles y las cosas que tememos existen puertas. Y cuando éstas se abren, las pesadillas se vuelven realidad.